Hoy vamos a analizar un argumento muy común relacionado con Proverbios 8:22. El que enseña que Dios creó a la sabiduría. Sucede sin embargo que muchas personas afirman y hasta enseñan que este versículo no puede hablar de creación. ¿Por qué? Porque utiliza el verbo hebreo caná, que se puede traducir poseer. Dicen que podría haberse traducido crear si hubiese utilizado el verbo hebreo bará, el cual se usa en Génesis 1:1 cuando se dice que Dios creó los cielos y la tierra. A partir de eso, se concluye entonces que la palabra usada en Proverbios 8:22 solo puede significar poseer, no crear, y por lo tanto la sabiduría jamás tuvo origen. Sin embargo, cuando analizamos el hebreo bíblico con más detalle, descubrimos que el asunto no es tan simple. ¿Por qué? Porque en hebreo existen algunos verbos para expresar la idea de origen, producción o creación, no solo bará, el verbo que se halla en Génesis 1:1. Sí, la Biblia también utiliza otros verbos como por ejemplo, asa, que significa hacer. Yatzar, que significa formar. Yalad, que significa engendrar. Y caná, el verbo que aparece en Proverbios 8:22. Ahora bien, ese verbo caná puede significar adquirir, poseer, producir e incluso crear, dependiendo del contexto. Por eso, decir que Proverbios 8:22 no puede referirse a tener un origen o ser creado, simplemente porque usa el verbo caná y no el verbo bará de Génesis 1:1, no es un argumento lingüísticamente correcto. Una prueba sólida de esto es que el verbo caná de Proverbios 8:22 se usa en Génesis 14:19 para describir a Dios como creador de los cielos y de la tierra en muchas traducciones. Lo que demuestra que el verbo caná sí puede utilizarse en sentido de creación o producción. Ahora bien, además de fijarnos en el significado del verbo para ver si se debe traducir crear o poseer, también debemos observar el contexto del pasaje. Notemos que en Proverbios 8 se repiten expresiones como al principio, antes de los abismos, antes de los montes, antes de la tierra. Y más adelante incluso aparecen frases como fui engendrada o fui establecida. Todo ese lenguaje apunta más hacia qué? Hacia una idea de procedencia, de surgimiento, y no simplemente a una posesión eterna. Otro punto importante es la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hecha por judíos siglos antes del cristianismo. Allí, Proverbios 8:22 fue traducido con una palabra griega que significa creó. Esto es importante porque demuestra que esta interpretación no nació con Arrio sino que ya existía entre antiguos traductores judíos. También debemos recordar que Proverbios pertenece a la literatura poética y sapiencial. En este tipo de literatura se usa mucho la personificación. La sabiduría habla como si fuera una persona, igual que en otros textos bíblicos hablan la necedad, la justicia o incluso la muerte. Por eso, el pasaje no necesariamente está intentando definir literalmente la naturaleza de Cristo o explicar ontológicamente si es creado o increado. Así, primero debemos entender el género literario del texto. Además, palabras hebreas como olam, traducidas a veces como eternidad, no siempre significan eternidad absoluta sin principio. Muchas veces simplemente expresan antigüedad muy remota o duración indefinida. Por eso, frases como desde antiguo o desde el principio no necesariamente significan sin comienzo. En conclusión, el punto principal es este: el verbo usado en Proverbios 8:22 no se limita únicamente al significado poseer. También puede expresar origen o producción, y tanto el contexto del capítulo como la antigua traducción judía de la Septuaginta muestran que traducir creó es una posibilidad legítima dentro del hebreo bíblico.